Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, con este tema tan actual, tan importante y tan necesario de platicar, reflexionar y ahondar sobre este tema tan delicado, porque pues sí, estamos viendo un ataque directo a la Eucaristía en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID-19, en donde pues sí, claramente vemos pues que hay un virus en el ambiente nuevo, un virus que desgraciadamente está matando a algunas personas y que obviamente es un virus que se está manejando a nivel mundial de una manera única en la historia, es decir, por primera vez en la historia están los países, la mayoría de ellos, de acuerdo en actuar de cierta manera, en hacer este tipo de confinamiento a las personas en sus hogares, encerrar las empresas, los restaurantes, los bares, los lugares multitudinarios y bueno, ¿por qué no? Entrar en el tema religioso. Y aquí están nuestros queridos cardenales, obispos, sacerdotes y obviamente el Papa tomando decisiones pertinentes, sobre todo los obispos en sus diócesis y el Papa a nivel mundial. Todas estas decisiones que se han tomado ya en los pasados meses, pues se han visto sus consecuencias. Es decir, la primera decisión fue cerrar las misas en la mayoría de las diócesis. El otro día me enteré que en España hay 11 diócesis en donde no se cerraron las misas a los laicos para que no hubiera multitudes en ciertos lugares, con la intención de que no se propagara el virus. Sin embargo, nuestros obispos han mantenido, ahora sí que baja la guardia con respecto a los gobiernos, porque los gobiernos son los que están dando las pautas de cuándo y cómo regresar a la vida normal en un futuro. Todo esto fue tomado en cuenta en base a que no eran tantos los muertos, pero que los hospitales iban a quedar saturados por causa de esta enfermedad. Y al saturarse los hospitales, no iba a haber atención para todos los enfermos y por lo tanto era necesario hacer una acción conjunta y por eso nuestros obispos, platicando con nuestros gobiernos, han llegado a estas decisiones de cerrar las misas a todo público, a todos los laicos que quisiéramos participar en las misas, en las diócesis, de tal manera que hasta el día de hoy no hemos podido, en muchas diócesis del mundo, todavía retomar las santas misas. Sin embargo, vemos que ya están en algunas diócesis del mundo regresando. El episcopado italiano tomó la decisión de regresar a las misas el 18 de mayo, el pasado 18 de mayo, y nos han llamado la atención muchas de las nuevas reglas con las cuales se están impartiendo las misas a partir del 18 de mayo. Y obviamente los párrocos tienen que tener mucha atención en la cantidad de personas que entran a sus templos, porque dependiendo la fase en la cual esté cada diócesis, van a tener permiso de tener tantas personas dentro del templo. Hemos visto abusos por parte de la policía en algunos templos, incluso por internet, en donde han incluso obispos celebrando la misa en alguna catedral en España. Entraron a la policía para interrumpir la misa porque había misa con laicos, cuando el obispo dijo, nosotros estamos cumpliendo con las reglas y aquí no hay más de 20 personas, pero sin embargo se interrumpió la misa. Y ese tipo de arbitrariedades que hemos visto por parte de los gobiernos. Lo curioso aquí es por qué nuestros obispos, en lugar de defender la integridad de la Santa Misa, están muy cooperadores, o por lo menos las conferencias de los episcopados italiano y español, están cooperando de una manera demasiado fácil con los gobernantes. Y sabemos tristemente que hay muchos gobiernos que no tienen un perfil
más que anticlerical, y que en realidad han perseguido a la Iglesia en muchas diócesis. Sabemos que pues hay obispos perseguidos por mencionar que por decir, la homosexualidad pues es algo que dentro de la Iglesia Católica pues no es aprobada porque no es natural que corte. Voy a cortar eso. Concentrada. Hemos visto que algunos obispos han sido perseguidos en algunos gobiernos por pronunciarse a favor de la vida o a favor de la heterosexualidad o de otros temas que para nosotros en la Iglesia Católica son normales y naturales, pero para estos gobernantes pues están atacando directamente a nuestros obispos o a nuestros sacerdotes con esos temas. Y ahora están sometiendo la misa, el modo de llevar a cabo la Santa Misa y el de dar la comunión a lo que digan las autoridades. Eso es lo que está sumamente extraño y por eso yo he titulado este programa Los ataques a la Eucaristía en estos tiempos de COVID-19. El cardenal Sara es el que preside la Congregación para el Culto Divino, que es la máxima autoridad en la Iglesia con respecto a la liturgia y a todo lo que corresponde a la Santa Misa y a la Sagrada Eucaristía. Por eso él es el encargado, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino. El cardenal Sara ha estado continuamente denunciando estos temas y ha dicho que es un ataque insidioso, diabólico, que consiste en buscar apagar la fe en la Eucaristía, sembrando errores y favoreciendo un modo que no se corresponda con la verdad al recibirla. Dice, realmente la guerra entre Miguel y sus ángeles de una parte y Lucifer de la otra continúa en el corazón de los fieles. El blanco de Satanás es el sacrificio de la misa y la presencia real de Jesús en la hostia consagrada. Además, el cardenal denunciaba las horribles profanaciones y los ultrajes de las comuniones sacrílegas recibidas no en gracia de Dios o no profesando la fe católica, como ocurre en las llamadas intercomuniones. Agregaba que las llamadas misas negras no hieren directamente a aquel que es ultrajado, es decir, a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Hostia, sino que terminan en los accidentes del pan y del vino. Si sufre Jesús es por las almas de esos miserables, por quienes dio su vida para salvarlos y así horriblemente lo desprecian. Pero sufre sobre todo cuando ese infinito don, que es la presencia divina humana en la Eucaristía, no puede alcanzar los potenciales efectos en las almas de los creyentes, porque a estos se les mina la fe en la Eucaristía. Entonces, lo que nos está tratando de decir aquí el cardenal Sara es que los ataques son insidiosos y consistentes contra el sacrificio de la Santa Misa y de la Eucaristía. Y dice que así como nosotros vemos esta batalla entre Lucifer y San Miguel y sus ángeles, por este tema, por las almas, vemos como esas misas negras lo que provocan, así como el aborto alimenta el mal al mundo, porque pues ahora sí que es el combustible de Lucifer y de Satanás y de todos los demonios, es el aborto, pues las misas negras también es un alimento para minar la fe en la fe eucarística, la fe en nosotros los católicos que tenemos fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante entender que esto va a otro nivel espiritual que no es el que nosotros podemos ver, pero por otro lado sí estamos viendo muchísimos ataques nuevos a la Eucaristía en estos tiempos de COVID-19. La Conferencia del Episcopado Italiano ha determinado que a partir del 18 de mayo comiencen las misas, pero con nuevos cambios. En esta ocasión se mantiene el que no haya, obviamente, el saludo de la paz durante la paz, y por otro lado, el sacerdote, antes de dar la comunión, tiene que primero decirle a todos los fieles que este es el cuerpo de Cristo para que todos contesten a su vez amén, para que en el momento de que se acerquen a comulgar no tengan que mencionar amén. Por otro lado, el sacerdote tiene que entrar con una mascarilla y guantes a distribuir la Santa Comunión
que además tiene que ser distribuida en las manos. Estas son las nuevas disposiciones del episcopado italiano y bueno, el miedo que cunde alrededor es que eso se vaya a replicar en otras diócesis del mundo. Nosotros aquí en México, por lo pronto, ya el 15 de mayo salió una carta de parte del episcopado mexicano en donde nos dicen que ya van a reanudarse las misas en distintas diócesis del país, dependiendo de la fase en la que esté cada una, y cada obispo va a determinar la fecha. Pero claramente dicen que la disposición de recibir la Eucaristía vuelve a ser otra vez en la mano. Entonces, estamos viendo temas difíciles, un tema en donde sabemos que ese ataque a la Eucaristía, esa insidiosa necesidad de desbaratar nuestra fe eucarística, viene dentro de un plan masónico. Y este plan masónico, me atrevo a decir que es directamente a la Eucaristía, por eso si quieren ustedes estudiarlo, está en internet, el plan masónico, y vienen obviamente cómo van a ir destituyendo nuestra fe en la Eucaristía. Y uno de los planes obviamente es dar la comunión en la mano y de pie. ¿Por qué? Porque ellos saben que es un ataque directamente a nuestro Señor, dado que cada partícula en la Eucaristía, cada partícula que cae es pisoteada por nuestra parte y por otra parte es muy fácil cometer sacrilegios, es muy fácil robarse la hostia, es muy difícil controlar esto, ya lo hemos dicho en otros programas, y lo más grave es que obviamente las personas se acostumbren a comulgar y con esto trae a nivel espiritual, vuelvo a repetir, una secuela muy grave, que es la pérdida de la fe. Nosotros, el prefecto para el culto divino, el cardenal Sara, dice que la reducción del concepto de presencia real, dice, muchos teólogos oscurecen o menosprecian, a pesar de todas las llamadas de atención del magisterio, el término transubstanciación. La fe en la presencia real puede condicionar el modo de recibir la comunión, pero sobre todo ocurre lo contrario, que el modo de recibirla condiciona la fe en la presencia real. La atención en la purificación de los vasos sagrados, en que no caigan las partículas más pequeñas, se vuelve profesión de fe en la presencia real de Jesucristo. Al contrario, el descuido en los fragmentos hace perder de vista el dogma, porque si el párroco no pone atención en los fragmentos, entonces quiere decir que ahí no está Jesús, o lo está hasta cierto punto. La otra vía sobre lo que se ataca a la Eucaristía es el intento de quitar el sentido de lo sagrado en los fieles. Y eso se logra cuando se recibe el alimento especial como si fuera uno ordinario. La liturgia está hecha de gestos y signos, y por ello debe promover la belleza, lo apropiado y el valor pastoral de una práctica desarrollada durante más de 1000 años, que es el recibir la comunión en la boca y de rodillas. La grandeza y la nobleza del hombre, así como la más alta expresión de su amor hacia el Creador, es ponerse de rodillas ante Dios. Jesús mismo rezó de rodillas ante la presencia del Padre. El cardenal recordaba que San Juan Pablo II, a pesar de estar extenuado por la enfermedad, deteriorado en su cuerpo, se había impuesto a arrodillarse ante el Santísimo, ¿sí? Era incapaz de hacerlo solo, pero debía valerse de la ayuda de otros para doblar las rodillas y para levantarse. Hasta sus últimos días quiso darnos un gran testimonio de reverencia ante el Santísimo Sacramento. La pregunta que se hacía el cardenal Sara debía interpelar a más de uno. ¿Es realmente demasiado humillante postrarse y estar de rodillas ante el Señor Jesucristo? ¿Por qué esa obstinación de comulgar de pie y en la mano? ¿Por qué esa falta de sumisión a los signos de Dios? Entonces, ahora vamos a ver cómo este COVID-19, que pues ya nos trajo un tiempo bastante doloroso para nosotros los laicos, que al no poder recurrir a los sacramentos, que traen unas secuelas espirituales terribles para cada persona, obviamente, cuando no podemos confesarnos, cuando no podemos comulgar, cuando las personas no pueden recurrir al sacramento del bautismo, del matrimonio,
de la unción de los enfermos, con tanto caso ahorita que hemos escuchado en que están en los hospitales solos y que no dejan a los sacerdotes entrar y que mueren sin el viático. Todos estos temas, pues, son fruto de este ataque que hay directamente hacia nuestra fe, hacia la salvación de las almas. Y por eso tenemos que estar muy atentos en lo que viene y qué podemos hacer nosotros para poder seguir defendiendo nuestra fe, seguir defendiendo la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice la Santa Madre Teresa de Calcuta, a quien nadie se atrevía a tratar de tradicionalista o extremista, temía un respeto absoluto y una grandísima reverencia al cuerpo del Señor. Dice, la Madre Teresa de Calcuta manifestó que el peor mal del mundo era recibir la comunión en la mano. Y para el que quiere buscar la referencia, está en el 23 de marzo de 1989, en una entrevista que le hacen en The Fatima Crusade de Wanderer. Yo los invito, lo voy a poner aquí abajo al pie del programa para que vean la cita donde la Madre Teresa de Calcuta va a decir que el peor mal del mundo va a ser la comunión de la mano, pues que ella, que vio pues los casos más tristes allá en la India y en el resto del mundo de gente abandonada, de gente enferma, de gente sola, y ella, por pura caridad, fueran cristianos o no cristianos, ella con amor los recibía y con amor los curaba y los reciben en sus casas y los cuidan y los sanan y los alimentan. Bueno, esta santa que todos conocemos decir que el peor mal de estos tiempos, 1989, es el de la comunión en la mano. Tenemos que reflexionar, es un ataque malvado, es un ataque insidioso y consiste en tratar de extinguir nuestra fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Es sembrar errores, favorecer una forma inadecuada de recibirlo, y además el cardenal Sara va a decir que esta es una guerra entre el arcángel Miguel y sus ángeles por un lado y Lucifer por otro, y continúa hoy en los corazones de los fieles. ¿Por qué? Pues porque en cada uno de nosotros está esa disposición de ¿me voy por el mundo o me voy hacia lo que me ha dicho la Iglesia durante todos estos años? Y pues tristemente, si nosotros nos enfriamos en nuestra devoción eucarística, nuestras almas se van a enfriar y va a ser mucho más fácil que caigamos en el pecado y que nos perdamos. Entonces, por eso es tan crucial este tema. Es importantísimo para usted, para mí, para nuestra parroquia y para el mundo entero, el que nosotros estemos conscientes de que esto es un verdadero ataque contra la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía y contra el santo sacrificio del altar en la Santa Misa. Y dice, nadie puede impedir, el cardenal Sara, el 3 de mayo todavía, en una entrevista este año, en el 2020, ¿sí? El 3 de mayo de este año, ¿sí? Nos dice, le preguntan al cardenal Sara y él contesta, nadie puede impedir a un sacerdote confesar y dar la comunión, nadie puede evitarlo, el sacramento debe ser respetado. Entonces, incluso si no es posible presenciar las misas, los fieles pueden pedir ser confesados y recibir la comunión. Esa es la sugerencia que nos hace el cardenal Sara. Y con respecto a las misas en internet, lo que dice el cardenal Sara, dice, no podemos acostumbrarnos a esto. Dios está encarnado, Él es la carne y hueso, no es una realidad virtual. También es muy engañoso para los sacerdotes. En la misa, el sacerdote tiene que mirar a Dios. En lugar de eso, se está acostumbrando a mirar la cámara, como si fuera un espectáculo, y no podemos continuar así. Fíjense cómo también es otra insidia, otro ataque hacia la misa, cómo ahora los sacerdotes se están preocupando muchísimo por las cámaras. Hace poco vi a un sacerdote que decía que ya no iba a transmitir más misas por internet, porque sentía que, por un lado, ustedes no pueden participar en el sacramento de la Santa Misa si no están aquí conmigo. Y por otro lado, dice, yo no le voy a hacer juego a esto. Si quieren, yo puedo hacer una reflexión sobre cada evangelio de cada día y de esa manera compartirles, ¿no? Compartirles a ustedes, pues
una reflexión hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio, pero yo ya no voy a seguir participando en la Santa Misa porque estoy convencido de que no les hace un bien a ustedes y sin embargo no les hace mal, pero no les hace el bien que nosotros pensamos, que nos acostumbremos más que nada a que podamos recibir la misa por internet. Ese es uno de los peligros actuales en los que podemos caer y en donde hoy en día la gente mayor, pues es muy probable que debido al virus se quede pues ya muchos meses o años quizás viendo la misa por internet los domingos. Es un riesgo altísimo. Nosotros no estamos presentes ante el sacramento, no estamos recibiendo el sacramento físicamente, la Eucaristía no la estamos recibiendo y por lo tanto, pues no es válida esa misa. Esa misa, claro, hoy en día los obispos han dispensado por la enfermedad a que vayamos a misa. Eso es otra cosa. Pero el que nosotros recibamos la misa por internet, eso no es verdad. Nosotros podemos verla como podemos ver cualquier otra grabada, ¿no? Y podemos ver, lo que sí se transmite son las bendiciones del sacerdote. Cuando el sacerdote hace la bendición o el papa hace una bendición, Urbit et Orbe, eso sí llega a nosotros, pero la Santa Misa tristemente no es un sacramento que nosotros podamos recibir desde nuestras casas por internet. Entonces, por esto ese sacerdote decidió dejar de participar en esto. Y luego dijo el cardenal Sara, dice, no podemos acostumbrarnos a esto. Dios está encarnado, Él es de carne y hueso, no es una realidad virtual. Entonces tenemos que estar conscientes de que este es otro ataque directo a la Santa Misa. Y por último, le preguntaron al cardenal sobre la comunión. Dice, en pocas semanas se espera igualmente que las misas con la gente sean restauradas y aparte de las soluciones más sacrílegas, también se discute si es más apropiado recibir la comunión en las manos que en la boca y eventualmente cómo recibirla en las manos. Y el cardenal Sara contestó, ya existe una regla en la Iglesia que debe respetarse. Los fieles son libres de recibir la comunión en la boca o en la mano. Y de aquí yo los invito a que seamos firmes en defender nuestra fe y defender la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y defender nuestros derechos. Además, estamos viendo un Juan Pablo II que claramente está defendiendo la comunión en la boca y nos decía en la carta de Dominicae Cena, el tocar las sagradas especies, su distribución con las propias manos, es un privilegio de los ordenados. Y para que nadie interprete de esa forma estas palabras, 3 meses después, ante las cámaras de televisión francesa, le negaba la comunión en la mano a la esposa del primer ministro Giscard d'Estaing. El mismo año declaró en Fulda, Alemania, que no estaba de acuerdo con el documento que autorizaba en ese país la forma de comulgar en la mano. Entonces, vemos ahí a un Juan Pablo II, ustedes van a decir, bueno, pues yo lo he visto en algunas ocasiones dar la comunión en la mano. Tristemente, él no la negaba, pero él jamás la propagó. Es muy distinto no negarla a propagarla. De su boca salieron estas palabras y por lo cual tenemos que entender. Además, está este documento que es el Redemptionis Sacramentum, en sus numerales 91 y 92, que son del 2004, en el cual claramente en el 91 dice, en la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuye a los fieles la comunión en la mano. Es decir, este documento de la Iglesia obviamente lo que viene es a proteger
una vez más, la comunión en la boca, porque es mucho más segura, es mucho más fácil profanar la Eucaristía, es mucho más fácil llevársela y robarla, es mucho más fácil cometer sacrilegio con la Eucaristía en la mano. Por otro lado, me van a decir que en estos tiempos de COVID es más contagioso recibirla en la boca que en la mano, pues temo decirles que no es verdad. Gracias a Dios, ya en Adelante la Fe salió un artículo de algún médico en donde claramente explica que cuando se recibe en la mano también hay posibilidad de contagio, es decir, el padre puede tocar la mano sin querer y un sacerdote que tiene el hábito de dar la comunión en la mano le puede decir que para él es mucho más común tocar la mano sin querer que cuando da la comunión en la lengua. ¿Por qué? Porque cuando dan la comunión en la lengua ellos tienen mucho más cuidado al darla, por un lado, y por otro lado, si tocara la saliva, vamos a suponer, si tocara la saliva, el padre inmediatamente podría volverse a purificar las manos para seguir dando la comunión, suponiendo que el padre sienta la saliva del comulgante. Pero para los sacerdotes que están habituados a dar la comunión en la boca, créanme, ellos lo dicen, es mucho más fácil tocar las manos que tocar la lengua, porque están habituados a dar la comunión de tal manera. Entonces nosotros, en nuestros países latinos, en donde tenemos el privilegio todavía hasta hace poco de poder comulgar en la boca, pues ¿por qué ahora no recibirla de rodillas y en la boca? Por lo menos para reparar por todas estas profanaciones que estamos escuchando, en donde pues ya en Italia los obligan a dar la comunión en guantes. Imagínense que este sacerdote, hace poco escuché este audio en donde decía, estoy tristísimo porque los laicos no quieren ver cómo doy la comunión con guantes, porque pues imagínense luego esos guantes si no son purificados como un purificador. Entonces, pues ¿qué sucede? Pues que tiran a Jesús a la basura. En realidad tenemos que tener muchísimo cuidado con lo más sagrado que tenemos, que es la Santa Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad presente en cada pedacito, en cada mínimo detalle de la Eucaristía. Ahí está Jesús presente. Y pues para terminar, yo los invito a que nos resistamos, a que sigamos comulgando en la boca y de rodillas de preferencia, y pues donde no se pueda definitivamente, ¿por qué no? Las monjitas tienen purificadores, vayan, compren su purificador y comulguen como los primeros cristianos. Ya Monseñor Schneider nos dice que los primeros cristianos comulgaban con un purificador, lo colocaban arriba de la mano y comulgaban directamente con la lengua, ¿sí? De tal manera que no tocaban con las manos a Jesús. Luego envolvían ese purificador. ¿Y qué se hace con el purificador? Bueno, inmediatamente se pone en agua. Esa agua, después de un rato, de a lo mejor media hora, una hora, se tira a las plantas y se lava el purificador para una siguiente comunión. Yo los invito a que seamos ese resto fiel que va a defender la Eucaristía y por la cual nosotros estamos aquí en este programa el día de hoy, tratando de invitarlos a ser fieles, a que seamos ese resto fiel que vamos a defender la Eucaristía y estar conscientes de que todos estos son unos ataques directos a nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor esté con ustedes y que Dios los bendiga.